Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Un antiguo anuncio grabado en un muro será el punto de partida de un viaje por el mundo de la publicidad. Periódicos, radio y televisión se han beneficiado de los anuncios publicitarios, una lógica que luego se extendió a Internet con un alcance que pocos vieron venir y con consecuencias muy importantes vinculadas con la privacidad y la libertad en un mundo hiperconectado. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos Patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos Patrons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Chavi Zone, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. En el año 79 después de Cristo, justo antes de quedar sepultada para siempre bajo la ceniza volcánica, la ciudad de Pompeya tenía unos 20.000 habitantes, 3 foros, 2 teatros, un anfiteatro capaz de albergar a toda la población y decenas de negocios que animaban sus calles desde el amanecer. Era una ciudad viva, ruidosa y muy comercial. Y como toda ciudad viva, sus paredes hablaban. Los equipos de arqueólogos que trabajan recuperando el patrimonio cultural de esta ciudad, sepultada por la erupción del Vesubio, han descubierto una serie de inscripciones y rayados en los muros que la convierten en algo así como un museo del graffiti. El catálogo de todos estos mensajes se llama Corpus Inscriptorum Latinarum, la gran recopilación académica de inscripciones romanas. Uno de esos textos, pintados en rojo y negro, es particularmente interesante y decía más o menos esto en latín: 20 pares de gladiadores de Décimo Lucrecio Satrio Valente, sacerdote perpetuo del César Nerón, y 10 pares de gladiadores de Décimo Lucrecio Valente, su hijo, lucharán el 28 de marzo. Habrá cacería de fieras y toldos para protegerse del sol. Toldos para protegerse del sol. Ese detalle es fascinante. Alguien hace casi 2000 años pensó que la comodidad del espectador era un argumento de venta lo suficientemente poderoso como para grabarlo en una pared. Y tenía razón. Ese texto no era solo una crónica o un aviso oficial. Era publicidad. Tenía un emisor, Décimo Lucrecio Satrio Valente, que quería que la gente fuera a ver a sus gladiadores. Tenía un receptor, que eran los habitantes de Pompeya. Tenía un mensaje diseñado para convencer: la cantidad de gladiadores, la calidad del espectáculo, la lucha con bestias que garantizaba sangre y el detalle de los toldos para estar en la sombra. Y claro, el mensaje fue grabado en la pared más visible de la calle. Hay un detalle más en esa inscripción que merece atención. El nombre de Nerón aparece en el texto original, pero alguien en algún momento lo tapó con yeso, como quien tapa una falta de ortografía con liquid paper.
Eso probablemente ocurrió después de que el emperador se suicidara en medio de una conspiración, y el Senado romano lo declaró enemigo público. De repente, tener el nombre de Nerón en tu publicidad era como mínimo un problema de imagen. Alguien tomó la decisión entonces de borrarlo. Probablemente el primer acto de gestión de crisis publicitaria del que tenemos registro físico. Ahora bien, más allá de lo interesante que esto resulta para la arqueología, la historia de este graffiti nos deja una importante lección. La publicidad no es un invento moderno. La publicidad es algo tan antiguo y tan humano como el deseo de que otros hagan lo que tú quieres que hagan. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia no es ese impulso, es el precio que pagamos por verla. Y en algún momento del siglo XX, ese precio empezó a pagarse de una manera que nadie había negociado conscientemente. Pero vamos por partes, para entender cómo la publicidad se convirtió en uno de los motores más importantes de la economía. El 8 de mayo de 1704, el Boston Newsletter, el primer periódico de emisión continua en los Estados Unidos, publicó 3 anuncios bajo el título de avisos. 2 ofrecían recompensas por la captura de ladrones, pero el tercero anunciaba una propiedad inmobiliaria en venta en Oyster Bay, Long Island. Era un texto breve, sin ilustraciones, y sepultado entre noticias. Nadie lo habría llamado publicidad todavía, pero funcionaba exactamente como publicidad. Alguien pagó para que su mensaje llegara a los lectores de un medio que de otra forma no le prestarían atención. El modelo era sencillo y en retrospectiva casi ingenuo. El lector compraba el periódico necesitaba ingresos adicionales para sobrevivir y el anunciante pagaba por aparecer en sus páginas. 3 partes en una transacción transparente. El lector sabía que estaba viendo un anuncio. El anunciante sabía a quién llegaba, más o menos. Y el periódico servía de intermediario entre ambos. No era un sistema perfecto, pero era un sistema donde las reglas estaban claras. Durante el siglo XIX, ese modelo se consolidó y creció hasta convertirse en el motor económico de la prensa. Los periódicos más exitosos no eran los que tenían más lectores necesariamente, sino los que tenían los lectores más atractivos para los anunciantes. Ya en esa época existía la lógica que hoy reconocemos como segmentación. Si tu periódico lo leían comerciantes de Boston, los anunciantes de Boston querrían estar en él. Si lo leían mujeres de clase media en Nueva York, los fabricantes de cosméticos o de artículos domésticos pagarían por ese espacio. El lector no era solo el destinatario del contenido, era también el producto que el periódico vendía a los anunciantes. Eso, aunque nadie lo dijera en esos términos, ya estaba ocurriendo. Y claro, después llegó la radio y lo complicó todo un poco más. El 28 de agosto de 1922, la estación WEAF de Nueva York vendió su primer espacio publicitario a una empresa inmobiliaria llamada Queensboro Corporation. El anuncio duró 15 minutos y promocionaba apartamentos en Queens. Costó alrededor de $100. Fue el primer anuncio de radio pagado de la historia y abrió una discusión interesantísima porque la radio, a diferencia de un periódico, era gratis para quien la escuchaba. Solo había que encender el aparato y sintonizar la frecuencia. Eso significaba que el modelo de financiamiento de la radio tenía que venir enteramente de los anunciantes, porque nadie pagaba por escucharla. La consecuencia lógica era que la programación, aunque en apariencia dirigida al oyente, existía fundamentalmente para congregar audiencias que los anunciantes pudieran alcanzar. El oyente era, en un sentido muy preciso, el producto, no lo que se vendía al oyente, sino el oyente mismo, su tiempo y su atención, vendido a los anunciantes. La televisión repitió exactamente el mismo modelo, con más escala y más sofisticación. El primer anuncio televisivo de la historia fue emitido el 1 de julio de 1941 en Estados Unidos, antes de un partido de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies. Lo transmitió la marca de relojes Bulova, duró 10 segundos y mostró un reloj sobre un mapa de Estados Unidos, con el eslogan America Runs on Bulova Time. El costo fue de entre $4 y $9,
dependiendo de la fuente que uno consulte. Décadas después, un spot de 30 segundos en el Super Bowl costaría más de $4 millones. Pero la lógica es la misma. La televisión era gratis para quien la veía, financiada por quienes querían llegar a quien la veía. Hacia la década de los 60, la publicidad en televisión ya había alcanzado un nivel de sofisticación notable y los psicólogos habían entrado al negocio. Los focus groups se habían convertido en herramientas estándar. Las agencias de publicidad no solo compraban espacios en medios, sino que estudiaban el comportamiento del consumidor, analizaban sus motivaciones profundas, construían mensajes diseñados para resonar emocionalmente. Era manipulación, en el sentido más literal de la palabra. Alguien moviendo deliberadamente la conducta de otros. Pero era una manipulación que ocurría a través de medios masivos, con mensajes iguales para todos, sin la capacidad de personalizar ni de rastrear a cada individuo específico. Si un anuncio de jabón llegaba a 10 millones de personas, el anunciante sabía que lo habían visto más o menos ese número de personas, pero no sabía exactamente quién, ni cuándo, ni cuántas veces, ni qué hizo después. Esa limitación, que en su época parecía simplemente un límite del medio, era en realidad una protección que nadie había diseñado conscientemente. La publicidad masiva era por definición imprecisa, y esa imprecisión imponía un límite natural a cuánto se podía saber sobre cada uno de nosotros. Pero luego llegó Internet. El 27 de octubre de 1994, una pequeña agencia de publicidad interactiva llamada Modern Media publicó un anuncio en el sitio web hotwire.com, la versión digital de la revista Wired. El anuncio era un rectángulo de colores con texto en letras arcoíris que decía: ¿alguna vez has hecho clic aquí? Lo harás. Era para AT&T, que en ese momento estaba corriendo una campaña sobre el futuro tecnológico bajo el eslogan «Lo harás, you will». Si el usuario hacía clic, llegaba a un tour virtual por 7 de los mejores museos de arte del mundo. Ese rectángulo fue el primer banner publicitario de la historia de Internet, y su resultado fue extraordinario por razones que nadie anticipaba. Resulta que el 44% de las personas que lo vieron hicieron clic en él. Para entender lo que eso significa, hay que saber que hoy la tasa promedio de clics en un banner publicitario es de alrededor del 0,1%. El 44% de 1994 no se explica por la calidad del anuncio. Se explica, evidentemente, por la novedad. Nadie había visto nunca algo así. Nadie sabía que se podía hacer clic en una imagen en una página web. Y la curiosidad hizo el resto. Antes de seguir, vale la pena hacer una precisión. Cuando yo digo que las personas vieron el banner, no lo digo en el sentido literal. Después de todo, no hay forma de saber si alguien literalmente vio algo en una pantalla. Lo que sí sabemos es que las personas se movieron en la página hasta llegar al banner, y en ese momento el navegador lo descargó del servidor. Eso en la jerga técnica se llama impresiones, y se asume que si la gente llegó ahí, vio el banner, aunque evidentemente nada garantiza que las personas lo hayan visto. Como sea, se trata de algo que remeció a la industria, y por muy buenas razones. Por primera vez en la historia de la publicidad, el medio podía medir exactamente lo que ocurría con cada anuncio. No estimaciones, no encuestas ni proyecciones estadísticas, datos precisos en tiempo real de quién había visto el anuncio, quién había hecho clic, cuándo, dónde y qué hizo después. De repente, la publicidad dejó de ser un mensaje lanzado al vacío y se convirtió en algo radicalmente nuevo, una interacción rastreable y medible entre un mensaje y un dispositivo. Lo que nadie vio con suficiente claridad en ese momento es que esa capacidad de medición era solo el primer paso de algo mucho mayor. Para medir lo que ocurría con los anuncios, había que recopilar datos, y para recopilar datos, había que rastrear a los usuarios. Y para rastrear a los usuarios, había que construir sistemas de seguimiento que registraran su comportamiento en línea. La lógica era inevitable. Entre más datos, mejor podías dirigir los anuncios.
Entre más precisamente podías dirigir los anuncios, más podías cobrar por ellos. Y entre más podías cobrar, más incentivo había para recopilar más datos. Mientras todo esto ocurría, Internet estaba llenándose de servicios que prometían ser gratuitos. Correo electrónico gratis, motores de búsqueda gratis, redes sociales gratis. La lógica detrás de la gratuidad era la misma que había funcionado con la radio y la televisión. Si el usuario no pagaba directamente por el producto, alguien más tiene que financiar el sistema. Y ese alguien son los anunciantes. Pero a diferencia de la radio o la televisión, Internet permitía algo que esos medios nunca habían podido hacer: conocer a cada usuario de manera individual. En octubre del año 2000, Google lanzó AdWords con apenas 350 anunciantes iniciales. El sistema era, en su primera versión, relativamente simple. Los anunciantes compraban espacio en los resultados de búsqueda pagando por cada 1000 veces que su anuncio fuera mostrado, el modelo conocido como CPM o costo por 1000 impresiones. No era diferente en su lógica básica a comprar un aviso en un periódico, pero escondía un elemento nuevo. Los anuncios aparecían en función de lo que la persona había buscado. Si buscabas vuelos baratos a Cancún, veías anuncios de aerolíneas. Si buscabas síntomas de una enfermedad, veías anuncios de medicamentos. El anuncio ya no era genérico, estaba condicionado por el comportamiento del usuario en tiempo real. Ese fue el momento en el que la ecuación cambió de manera fundamental. Antes, el anunciante compraba acceso a una audiencia definida por características demográficas generales: lectores del periódico, oyentes de una radio, televidentes en un horario. Ahora, el anunciante podía comprar acceso a personas definidas por su comportamiento, sus gustos, sus intenciones y sus preguntas más íntimas. Después de todo, lo que alguien le pregunta a un buscador es, en muchos sentidos, más revelador que lo que le cuenta a sus amigos, porque la gente le pregunta al buscador cosas que muchas veces no le preguntaría a nadie más. Síntomas que dan vergüenza, dudas que uno no se atreve a expresar en voz alta, deseos reprimidos, y todo eso queda registrado en algún lugar de Internet. Pero Google fue solo el comienzo. El salto verdaderamente grande llegó con las redes sociales. Facebook, lanzado en 2004 como una red para estudiantes de Harvard y expandido al público general en 2006, fue, durante sus primeros años de crecimiento masivo, un servicio sin un modelo de negocio claro. En 2008, la plataforma tenía 150 millones de usuarios y prácticamente ningún ingreso significativo por usuario. Era un servicio de comunicación enormemente popular que no sabía exactamente cómo ganar dinero. Y ese año, Mark Zuckerberg contrató a Sheryl Sandberg, que venía de Google específicamente para resolver lo que internamente se llamaba el problema de los ingresos. La solución que Sandberg y su equipo implementaron no era técnicamente original, pero su escala y profundidad no tenían precedente. Facebook se quedaría con la propiedad sobre todos los datos generados por los usuarios en la plataforma, independiente de su origen, y los usaría para vender a los anunciantes no solo espacio, sino algo mucho más valioso: predicciones sobre el comportamiento de los usuarios. No solo quién eras, sino lo que ibas a hacer. Ya no eran solo dispositivos, eran individuos. Para hacer esas predicciones, Facebook necesitaba saber todo lo que pudieras saber sobre ti: a quién seguías, qué publicabas, qué tipo de fotos subías, cuánto tiempo pasabas mirando cada tipo de contenido, a qué hora del día usabas la aplicación, con quién interactuabas más, en qué zonas geográficas aparecías. Cada acción dentro de la plataforma generaba un punto de datos, y cada punto de datos alimentaba un perfil. Y ese perfil, asociado a una persona en particular, era lo que Facebook vendía, no directamente a los anunciantes, sino a través de un sistema de publicidad que permitía que los anunciantes seleccionaran a sus audiencias con una precisión que nunca antes había existido en la historia de los medios de comunicación. Antiguamente, si 4 personas usaban el mismo computador, no había forma de saber quién era quién. Pero con Facebook, con cuentas individuales, daba lo mismo si un mismo computador lo usaban 1000 personas. Cada una entraba en su sesión y sus datos construían su modelo de conducta y estrategia publicitaria individual. Si una marca quería llegar solo
a mujeres de entre 28 y 35 años que viven en Buenos Aires, han expresado interés en el yoga, viajan al menos 2 veces al año y recientemente han interactuado con contenidos sobre dietas, Facebook puede hacerlo. ¿Quieres llegar a personas que han buscado recientemente información sobre divorcio, tienen entre 35 y 50 años y sus patrones de comportamiento sugieren un nivel de ingresos medio alto? También puedes. La segmentación había dejado de ser demográfica para volverse psicográfica, conductual y predictiva. Y aquí es donde la lógica del sistema muestra su mecánica interna con más claridad. Para mantener ese nivel de conocimiento sobre sus usuarios, Facebook necesita que ellos pasen la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la plataforma, haciendo la mayor cantidad posible de cosas que se puedan rastrear. Eso significa que el diseño de la plataforma, sus algoritmos de recomendación de contenido, sus sistemas de notificación y su arquitectura completa no estaba optimizado para hacer la experiencia del usuario más agradable o más útil. Está optimizada para mantener al usuario enganchado el mayor tiempo posible, porque eso quiere decir que habrá más datos. El contenido que generaba más reacciones, más comentarios, que se compartía más veces y donde uno se quedaba pegado más tiempo, era el contenido que los algoritmos distribuían con más agresividad. Y por supuesto, el contenido que genera más reacciones no suele ser el más informativo, verídico o sereno, todo lo contrario. Suele ser el más escandaloso, el más divisivo y si es verdad o no, la verdad es que no importa mucho. En 2013, una investigadora llamada Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard, publicó un artículo en el que acuñó el término que mejor describe lo que ha pasado con Internet. Lo llamó capitalismo de vigilancia. En su libro de 2019, que amplió esa idea hasta convertirla en una de las reflexiones más importantes sobre la economía digital, Zuboff definió el capitalismo de vigilancia como un nuevo orden económico que reclama la experiencia humana como materia prima gratuita para prácticas comerciales de extracción, predicción y venta. En esa definición, la palabra clave es extracción. No intercambio, no transacción, derechamente extracción, como si hubiera un recurso natural, en este caso nuestra experiencia, nuestro comportamiento y nuestra intención, y alguien llegara a tomarlo sin que hayamos negociado explícitamente los términos de esa toma. Zuboff argumenta que esto no es un accidente ni un efecto secundario del modelo publicitario digital. Es su núcleo, es la razón por la que existe. El capitalismo de vigilancia funciona en 3 pasos que se retroalimentan. Primero, la incursión. Las empresas identifican cómo pueden beneficiarse del comportamiento en línea de los usuarios y empiezan a recopilar sus datos de manera sistemática. Como no existían regulaciones previas sobre estas prácticas porque era nueva, era perfectamente legal. Segundo, la habituación. Los usuarios se acostumbran a usar los servicios digitales hasta que la idea de prescindir de ellos deja de ser una opción real para la mayoría de las personas. Una vez que dependes del correo electrónico gratuito, de los mapas para navegar de manera gratuita, de la red social gratuita donde están todos tus amigos y tus contactos profesionales, el hecho de que te estén rastreando masivamente pasa a ser un precio que uno paga sin haberlo negociado conscientemente, pero del que tampoco podemos escapar fácilmente. Tercero, la adaptación. Las empresas usan los datos para modificar el comportamiento de los usuarios de manera que maximicen sus ganancias. Ese tercer paso es el más perturbador. No se trata solo de mostrarle a alguien un anuncio de algo que podría gustarle. Se trata de modificar activamente su comportamiento, sus emociones y sus decisiones. En 2017, documentos filtrados revelaron que Facebook había informado a clientes del sector financiero que podía identificar a adolescentes en momentos de vulnerabilidad emocional cuando se sentían inútiles o inseguros y dirigirles publicidad en esos momentos precisos. No porque hubieran pedido ver esa publicidad, sino porque ese momento de vulnerabilidad era, desde la perspectiva del sistema, una enorme oportunidad comercial. El escándalo de Cambridge Analytica, que estalló públicamente en marzo de 2018, no fue una anomalía. Fue la demostración más visible de que el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Lo que Cambridge Analytica hizo fue tomar datos de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook, sin el consentimiento de los usuarios, y los usaron para construir perfiles psicológicos detallados con los que diseñaron mensajes políticos personalizados, dirigidos a grupos específicos durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y durante el referéndum del Brexit en el Reino Unido.
El escándalo no estaba en el hecho de que Cambridge Analytica hubiera hecho algo técnicamente imposible dentro del sistema. Estaba en que el sistema lo había hecho posible desde un principio. Y cuando Facebook recibió una multa récord de $5.000 millones por su parte en este escándalo, el precio de sus acciones subió. Porque claro, los mercados interpretaron la multa, correctamente, como un precio manejable para continuar operando el mismo modelo, una entrada que estaban dispuestos a pagar. Quiero ser preciso sobre algo porque me parece importante no exagerar ni simplificar. La publicidad en sí no es el problema. La publicidad como fenómeno es una forma de comunicación tan antigua como el comercio y no es inherentemente dañina. Lo que cambió con el modelo digital no fue la publicidad, fue la recopilación masiva y el uso de datos personales detallados sin consentimiento real y sin restricciones regulatorias, como condición de funcionamiento del sistema. Y ese cambio se produjo de manera acumulativa, gradual y casi imperceptible para la mayoría de los usuarios, en decisiones que se tomaron en salas de reuniones de empresas tecnológicas, sin debate público, al margen de la regulación y sin que nadie preguntara si era lo que queríamos. Meredith Whittaker lo entiende mejor que casi nadie. Whittaker trabajó en Google durante más de una década y luego fundó el AI Now Institute en Nueva York, uno de los centros de investigación más importantes del mundo sobre los impactos sociales de la inteligencia artificial, y fue una de las organizadoras de las protestas masivas de los empleados de Google en 2018, que reunieron a más de 20.000 trabajadores en todo el mundo en rechazo a las políticas de la empresa sobre acoso sexual y contratos militares. Hoy es presidenta de Signal, la aplicación de mensajería cifrada que se financia mediante donaciones y no recopila datos de sus usuarios. En un discurso que pronunció en 2024 al recibir el premio Helmut Schmidt, Whittaker rastreó el origen del problema con una precisión que merece citarse con detalle. Según ella, las raíces del modelo actual pueden trazarse hasta la década de los 90, cuando la administración de Bill Clinton en Estados Unidos estableció en 1996 las reglas del camino para un Internet comercial y orientado a las ganancias. En ese momento, dijo Whittaker, se cometieron 2 pecados que todavía pagamos hoy. El primer pecado fue que, aunque el propio gobierno había sido advertido por defensores civiles y agencias internas sobre los problemas de privacidad y libertades civiles que generaría la recopilación masiva de datos en redes inseguras, se decidió no imponer ninguna restricción a la vigilancia comercial. Ninguna. Las empresas quedaron libres para recopilar cualquier tipo de información íntima sobre las personas, en una escala que ni siquiera los gobiernos podían permitirse. El segundo pecado, el gobierno impulsó la creación de una economía de Internet financiada por publicidad, con la convicción de que eso haría que Internet fuera accesible para todos. La combinación de ambas decisiones fue, en palabras de Whittaker, un veneno, porque el imperativo de la publicidad es conocer a tu cliente, identificar a las personas más susceptibles de ser convencidas de comprar o hacer lo que quieres. Y para conocer a tu cliente, necesitas recopilar datos sobre él. Eso incentivó la vigilancia masiva, que hoy alimenta no solo a los anunciantes, sino también a los gobiernos y a la industria de defensa, mucho más allá del negocio original de la publicidad. Sobre esa base tóxica, en los años 2000, las grandes plataformas tecnológicas construyeron sus imperios a través de la búsqueda, las redes sociales y los mercados en línea. Invirtieron en investigación y desarrollo para recopilar datos más rápido, procesar más cantidad, construir y maximizar la infraestructura computacional que podía facilitar esa recopilación y ese uso de la información. Y el resultado es el sistema que hoy todos habitamos, a veces sin saber exactamente lo que esto significa. Hay quienes argumentan que esto es simplemente la evolución natural de la publicidad, que el lamento por la privacidad perdida es nostálgico e impracticable, y que los servicios gratuitos que disfrutamos tienen un precio que conscientemente aceptamos al instalar una aplicación o crear una cuenta. Y es verdad, o al menos parcialmente, pero también hay algo profundamente incompleto. El consentimiento que expresamos al aceptar términos y condiciones que, seamos claros, nadie lee, porque están escritos en un lenguaje diseñado deliberadamente para ser incomprensible, cuando hacemos eso en el momento de acceder a un servicio del que dependemos para comunicarnos con nuestra familia o hacer nuestro trabajo, no es exactamente lo que llamaríamos consentimiento informado. Tampoco hay que ignorar un elemento adicional que Whittaker subraya con insistencia. El modelo de vigilancia publicitaria no se quedó confinado
al ecosistema digital comercial. Los datos que las grandes plataformas recopilan sobre sus usuarios han demostrado ser de enorme valor para los gobiernos, para las fuerzas de seguridad y para los aparatos de inteligencia. La línea entre la vigilancia corporativa y la vigilancia estatal, que en teoría debería ser nítida, en la práctica es porosa y en muchos casos directamente inexistente. En el año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entró en erupción y sepultó Pompeya bajo metros de ceniza y roca volcánica. La ciudad quedó preservada casi en el estado exacto en el que estaba el día de la catástrofe. Y lo que los arqueólogos encontraron bajo esa ceniza, entre otras cosas, fueron las paredes pintadas con anuncios, avisos, insultos, declaraciones de amor y resultados electorales. La vida de una ciudad escrita en sus muros. Y hoy vale la pena preguntarse, ¿qué encontraría a alguien que excavara los registros digitales de nuestro tiempo dentro de, digamos, 2000 años? Y no me refiero metafóricamente, lo digo literalmente. Los servidores de las grandes empresas tecnológicas almacenan cantidades de información sobre el comportamiento humano que no tienen precedente en la historia. Cada búsqueda, cada clic, cada pausa en un video, cada mensaje enviado, cada patrón de sueño rastreado por un reloj inteligente. El retrato más detallado que jamás se haya construido de cómo viven, piensan, sienten y se relacionan los seres humanos. Y todo ese retrato existe, fundamentalmente, porque alguien decidió que la mejor manera de financiar Internet era con publicidad. No pretendo que haya una solución simple, los modelos alternativos existen, pero son difíciles de escalar. Signal, la aplicación que preside Whitaker, funciona con donaciones y ofrece mensajería cifrada sin recopilar datos. Wikipedia, que es el sexto sitio más visitado del mundo, se financia con donaciones y no tiene publicidad. Algunos medios de comunicación han experimentado con modelos de suscripción que no dependen de la publicidad segmentada. Son ejemplos que demuestran que hay otras formas posibles. Pero seamos claros, son islas en un océano construido sobre una lógica diferente. Lo que sí parece claro es que la primera condición para cambiar algo es entender cómo funciona. Y entender cómo funciona implica reconocer que cuando usamos un servicio gratuito en Internet, la gratuidad no es un regalo, ni una casualidad, ni una expresión de altruismo corporativo. Después de todo, Mark Zuckerberg no es una monja del convento de las Hermanas de la Caridad. Todo esto es el resultado de una decisión que se tomó en la década de los 90, sin consultar a los futuros usuarios, de financiar el ecosistema digital con publicidad a cambio de datos personales recopilados sin restricciones. Una decisión que en su momento pareció pragmática y que con el tiempo ha demostrado tener consecuencias que nadie anticipó completamente. Quizás el problema no es que nadie lo vio venir, porque algunos lo vieron. Lo que faltó fue la voluntad colectiva y en especial la voluntad política de poner límites antes de que el sistema se volviera demasiado grande, demasiado poderoso y sobre todo demasiado rentable para quienes lo operan como para que quienes lo habitan puedan modificarlo fácilmente. El graffiti de Pompeya sobrevivió 2000 años. Los datos que generamos hoy pueden sobrevivir indefinidamente en servidores repartidos por el mundo, administrados por empresas cuyas prioridades no son necesariamente las nuestras. La diferencia entre ambos casos no es solo tecnológica, es política. Y las decisiones políticas, a diferencia de las erupciones volcánicas, sí se pueden modificar. Así hemos llegado al final de este interesantísimo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y discutan al respecto. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling,
Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín y Andrea Méndez. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.